Compatriotas, en la columna de esta semana y atentos a esta efeméride del 12 de octubre, justamente vamos a tratar en nuestra columna editorial el tema 12 de octubre, todos somos originarios. Todos sabemos que el 12 de octubre de 1492 se produce la llegada de Cristóbal Colón a nuestra América, más allá de que en ese momento ellos pensaban que arribaban a las Indias. Específicamente llegó a una de las islas de Centroamérica, de las Bahamas, a la cual le pusieron San Salvador. Es decir, desde ese hecho transcurrió más de medio milenio, 529 años. Por tanto, yo simplemente, siempre partiendo de la base que pertenecemos a una nación y a un continente, que es sin duda un crisol de razas, un crisol de orígenes, es absurdo, infantil, no se compadece con ningún antecedente histórico que se intente dividir a los habitantes de este continente y también a los habitantes de nuestro país entre originarios y vaya a saber qué, advenedizos. Así como existe y fluye por las venas de nuestro Iberoamérica sangre indígena, sangre mestiza, sin duda sangre europea, toda esa confluencia nos hace a todos, más allá de nuestros diversos orígenes, originarios. Por tanto, la presencia de la hispanidad, de la cultura hispánica, que sin duda se fusionó y se transformó indudablemente en algo distinto exactamente a lo que podía existir en Europa, podemos hablar de una cultura iberoamericana y de raíces iberoamericanas. Por tanto, nosotros reivindicamos desde esa perspectiva lo que dio en llamarse, y nosotros, reitero, lo reafirmamos, el Día de la Raza, también llamado el Día de la Hispanidad. Desde el punto de vista histórico, surgió este nombre en el año 1913 por iniciativa de Faustino Rodríguez Sampedro, que era el presidente de la Unión Iberoamericana, era un ministro de España, y se empezó a aceptar en todo el continente como Día de la Raza a partir del 12 de octubre de 1914. Acá en nuestro país, eso fue adoptado, aceptado en 1916 por el entonces presidente Hipólito Yrigoyen, y concretamente se empezó a celebrar a partir del 12 de octubre de 1917. Después surgió una iniciativa por el año 20 de Monseñor Zacarías de Vizcarra, de ponerle también Día de la Hispanidad, y así se fue alternando como indistintamente como Día de la Raza o Día de la Hispanidad, hasta que llegaron no los todos, que somos todos nosotros, sino los todes, ¿no es así? En el 2007, ese verdadero engendro cultural, esa verdadera contranatura cultural que es el denominado INADI, dijo que
era una suerte de celebración discriminatoria, y Cristina Fernández de Kirchner, cuando no, por la resolución de 1584 del 2010, le pasó a llamar Día de la Diversidad Cultural, que no es tanto que suene mal el nombre, sino que para ellos la llamada diversidad cultural es simplemente poner hincapié en una suerte de indigenismo militante, en donde nosotros seríamos algo así como una presencia extraña, digo, más allá de que la presencia de la sangre hispana y de la sangre europea en nuestro continente, fusionada con la sangre indígena, tiene 529 años, ¿no es así? Ellos hablan de discriminación, pero es una especie de... Los discriminadores hacen supuestamente una discriminación al revés, porque evidentemente uno no puede separar esto en el día de hoy de una cantidad de planes globales que tienden a destruir las raíces, el fundamento, los cimientos culturales de nuestros pueblos para transformarnos en una especie de camalotes o de extraños en nuestra propia tierra. No son decisiones ingenuas, que hoy se ve claramente esas decisiones como otras que ya hoy son tan evidentes como parte de un programa global, ¿no? Hay que recordar el ensañamiento de Cristina Kirchner, por ejemplo, cuando hizo retirar la estatua de Colón, como si prácticamente, casi tratándolo como si fuera una suerte de criminal de guerra, ¿no? El grado de locura de esta gente. Indudablemente, nada tan alejado del verdadero pensamiento, incluso del justicialismo, del nacionaljusticialismo, como el que tiene el kirchnerismo. Fíjense lo que decía el entonces presidente general Perón con motivo de justamente la celebración del Día de la Raza el 12 de octubre de 1947. Voy a leer textualmente la palabra de Perón y en ese sentido te voy a pedir también, exacto, decía así Perón: si la América, no está hablando de Argentina, sino de toda América o Hispanoamérica, si la América olvidara la tradición que enriquece su alma, si se evadiera del cuadro humanista que le demarca el catolicismo y negara a España, quedaría baldía de coherencia y sus ideas carecerían de validez. Lo leo despacio, sobre todo para que lo entiendan los K, ¿no? Si la América olvidara la tradición que enriquece su alma, si se evadiera del cuadro humanista que le demarca el catolicismo y negara a España, quedaría baldía de coherencia y sus ideas carecerían de validez. Señores kirchneristas, sus ideas carecen de validez. Ustedes están baldíos, ustedes están vacíos, ustedes están huecos de cualquier contenido nacional y su pensamiento es absolutamente antagónico con el verdadero pensamiento justicialista, con el pensamiento del fundador del justicialismo, el teniente general Perón. Así que no sé, entre comillas, que pueden celebrar el Día de la Lealtad, sobre todo cuando flameen supuestamente en Plaza de Mayo las banderas de la Cámpora, del más nombrado Judas o traidor que ha tenido el peronismo, traicionando al propio Perón. Yo vuelvo a reiterar lo de siempre, pónganle la Judas directamente en vez de la Cámpora, creo que sería todavía más explícito. Así que
ustedes no son peronistas, ustedes no tienen nada que ver con el peronismo. Estas son las ideas que puede comulgar un marxista, que puede comulgar un masón, que puede comulgar cualquiera que está a contramano o que sirve o que ha servido históricamente, por ejemplo, a los intereses anglosajones, que ha servido a los pensamientos anticristianos, pero que nada tiene que ver con el pensamiento o la doctrina nacional. Y además, no es solamente algo que se planteó para una efeméride, ¿no es así? En el propio gobierno de Perón, los lazos en ese momento contemporáneos con España tenían clara identificación, ¿no? Y si no, veamos los encuentros y las fotos de Eva Perón con el general Francisco Franco o del propio teniente general Perón, de Evita Perón, que fue recibida prácticamente como una reina del pueblo en España. Digo, estoy hablando de todas las tonterías y prejuicios que todos ustedes, los K y aquellos que no han entendido lo que es el peronismo, plantean respecto de los fundamentos de esta idea. Por eso siempre decimos nacionalismo y peronismo, dos momentos de una misma idea. Pero claro, del otro lado tenemos grandes pensadores, ¿no? Grandes pensadores que sin duda conocen la historia de Hispanoamérica, de Iberoamérica. Les voy a citar a uno que tal vez ustedes lo conozcan, un tal Alberto Fernández, ¿no? Que en una cita verdaderamente histórica dijo: los mexicanos salieron de los indios, los brasileños de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. ¿No es así? Te faltaba todes al final. Es decir, en fin, de una ignorancia absoluta, porque si vamos al planteo, toda Hispanoamérica bajó de los barcos. Y en toda Hispanoamérica hay sangre indígena, hay sangre mestiza, hay sangre absolutamente europea. Que yo sepa, digo, más allá de los conflictos históricos que habremos tenido con Brasil, en fin, Brasil fue un imperio, ¿no es así? Y es cierto que en México seguramente hay un fuerte componente español, pero también hay una herencia de los aztecas, y que yo sepa, los aztecas eran un imperio, ¿no es así? Y en la Argentina, y en nuestra nación argentina, si bien tenemos un alto componente de descendencia europea, también tenemos un sector de la población importante mestiza. Hay evidentemente una fuerte presencia también de ascendencia indígena. Entonces, evidentemente, ¿en qué se compadece esto, por ejemplo, con el pensamiento de Perón? Y ya no estamos hablando de la ex presidenta y actual vicepresidente en ejercicio de la presidencia real, pero si no estamos hablando del presidente que además supuestamente es el presidente del Partido Justicialista. Ustedes se dan cuenta en manos de quiénes estamos. Recuerden aquello que también forma parte de un apotegma: los pueblos que reniegan de su pasado renuncian a su futuro. Entonces, al negar nuestro pasado, al querer que reneguemos de nuestro pasado, al tratar de ridiculizar, destruir, relativizar, vulnerar, deformar nuestras raíces, no están trabajando tanto sobre ese pasado, sino lo que están tratando de afectar es el presente y el futuro, ¿no? Nos quieren cambiar la historia. ¿En el marco de qué? En el marco de un proceso de colonización cultural, de un proceso de una especie de estupidización cultural,
que nos va introduciendo en ese nuevo orden mundial que plantea el globalismo. Y fíjese con qué sabiduría las 4 banderas que forman parte del modelo argentino para el proyecto nacional, justamente la obra póstuma del teniente general Perón, se plantea incluso antes de la soberanía política como primera bandera el nacionalismo cultural, ¿no? Porque sin conciencia de la historia, de las raíces, de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos y cómo vamos a tener conciencia de lo que es la defensa de la soberanía? O sea, el señorío sobre lo propio. Sin soberanía política, ¿cómo vamos a poder tener independencia económica? Y solamente con esas 3 banderas podríamos tener justicia social y no limosna, ¿no? Y no degradación social como lo que existe ahora. Evidentemente, ese nacionalismo cultural está integrado por una fe, por un lenguaje, por leyes, por un sistema de normas, por un sistema de tradiciones que hacen en conjunto a la identidad nacional, a la nacionalidad. Y fíjense cómo el globalismo, por ejemplo, ataca al idioma español, al sentido, a la misma razonabilidad y riqueza del idioma español, con esta payasada que es el lenguaje inclusivo. Cómo atacan a la fe, a nuestros valores, a la vida, promoviendo el aborto cuando en toda Hispanoamérica y sobre todo en Argentina necesitamos más vida y no más muerte. Como ahora, como lo hablamos en la apertura, incluso ya desembosadamente, porque siempre detrás de eso van a haber alguna mano vinculada a la masonería, a los proyectos anglosajones, por supuesto con su componente sinárquico de todo orden, la eutanasia, que no es solamente, como algunos dicen, una muerte pacífica, hoy por hoy también está vinculada también al tráfico de órganos, digámoslo. No tenemos ahora una ley, la llamada ley Justina, ¿no es así?, que prácticamente te obliga a una donación compulsiva de órganos si vos te morís, si supuestamente no firmaste una declaración en contrario, ¿no? Es decir, no es algo que le preguntan a la familia sobre el fallecido, es si el fallecido antes no hizo una declaración, directamente te pueden vaciar. La destrucción de la familia, la destrucción del orden natural, del matrimonio entre el hombre y la mujer, toda esta llamada cultura decadente, desde mi punto de vista absolutamente desviada del tema LGTB, de lo cual no se salva nada, de la estupidez y de la locura, ¿no? Un tiempo atrás veíamos que no se quería, por ejemplo, difundir películas o dibujos sobre, por ejemplo, el tema del cuento de la Cenicienta, porque supuestamente el príncipe había cometido abuso en besarla mientras estaba dormido, ¿no? Y ahora estaba viendo esta tarde en televisión que están promocionando una especie de Superman bisexual también, ¿no? El ataque sobre la Iglesia, separar Iglesia y Estado, asuntos separados, la estigmatización de la Iglesia, digo con respeto de todas las religiones, pero un ataque frontal de la masonería, de los grupos de izquierda, de sectores sionistas sobre la Iglesia, ¿no? Estaba escuchando declaraciones, ¿no?, de un conspicuo masón como Pichetto, con un odio realmente espeluznante sobre nuestra Iglesia católica y a su vez
por supuesto, en unión con los liberales también desde otra faceta de la tradición, también se dice peronistas, pero se casa con el diablo, ¿no? Evidentemente, todo lo que significaría estos movimientos secesionistas, supuestamente mapuches o con algún sector minoritario mapuche, que reitero lo que dije el otro día, que extrañamente cuando dan una especie de dirección de referencia internacional, dan una dirección ubicada en Bristol, Inglaterra, la verdad, que son mapuches muy particulares, en donde también se mezclan elementos de la llamada extrema izquierda, y donde ahí empezamos a ver la sota reiterada del colonialismo británico y del colonialismo anglosajón, que siempre ha sido esa quinta columna sobre nuestro ser nacional. Respecto del 12 de octubre, voy a hablar a vuelo de pájaro, como suele decirse. Existe la llamada leyenda negra, que es la que hoy está en vigencia, donde poco menos que los españoles eran una especie de horda sedienta de sangre que cayeron sobre una especie de camping de hippies que simplemente, en fin, fumaban algo, miraban el cielo y vivían pacíficamente. Y la leyenda rosa, donde directamente, bueno, llegaron tipo, salvemos a la humanidad, ¿no es así? En realidad, y no es por estar en el medio, indudablemente ha habido cosas que hacen a una guerra, que hacen a una situación del choque de dos civilizaciones, con lo cual no se puede hablar de una leyenda rosa, pero también es absolutamente mentira que la presencia o la llegada de los españoles a América haya tenido, por ejemplo, las características de lo que fue la llegada, por ejemplo, de los británicos a América del Norte. Por ejemplo, acá España siempre, absolutamente siempre, se opuso, para poner un tema nomás, a la esclavitud. Tampoco es cierto que después que arribaron inicialmente los españoles a Centroamérica, que ellos creían que eran las Indias, recién al tercer viaje, medio de Colón, se noticiaron que realmente era un mundo nuevo y empezaron de a poco a bajar por el continente. No se encontraron en ese momento los conquistadores españoles con situaciones de pueblos pacíficos, sino con verdaderas situaciones de colonialismo y de imperialismo interno, ¿no? Existía, por ejemplo, en gran parte de lo que hoy es México, el Imperio Azteca, que tenía salvajemente sometido a un montón de etnias. No hablemos del imperio de los incas, ¿no? Con su imperio que le llamaban Tahuantinsuyo, que abarcaba parte de lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador, el norte de Chile, el noroeste de Argentina, Colombia, donde tenían sometidos, esclavizados a un montón de etnias, incluso de nuestro propio territorio, donde, bueno, así como había etnias indígenas que no lo practicaban, también los españoles se encontraron, sobre todo siguiendo lo que era la cultura de los incas, con sacrificios humanos, incluso con el tema del consumo de carne humana como consumo ritual, sobre todo en el caso de los enemigos. Eso, por ejemplo, se practicaba acá en un sector de los guaraníes,
y no de los diaguitas, aunque ambos estaban bajo el dominio inca. Por supuesto que hubo sectores de la parte indígena que aceptaron de alguna forma, y casi en algunos casos lo sintieron como una presencia de liberación, la presencia de los españoles, y hubo otros pueblos que se rebelaron, y hubo guerras sin duda que duraron muchos años, como las guerras calchaquíes, la guerra con los pampas, con los matacos, evidentemente, por supuesto, también todo el enfrentamiento, estoy hablando de lo que hoy sería el territorio argentino, pero todo el enfrentamiento que hubo, desde luego, con el tema de los imperios aztecas e inca por parte de los españoles. Ahora yo digo, perfecto, se habla de los pueblos originarios, nadie niega que hace, reitero, más de 500 años existían esos pueblos, vuelvo a decir, sometidos por esos dos grandes imperialismos. No es que estaban todos los indígenas o los aborígenes en armonía, si unos luchaban contra otros y a su vez unos eran colonizados por otros, ¿no? Digo que es la primera mentira que muchas veces se dice. Pero si fuera por el tema de los orígenes, bueno, supuestamente, como señalan algunos antecedentes de los que estudian un poco la genealogía o la historia, hace miles de años, desde Asia, entraron los primeros pobladores indígenas a través de lo que en ese momento era el estrecho de Bering, que en ese momento estaban unidos los continentes. Pero si hablamos de originarios, bueno, todos sabemos, por ejemplo, la presencia incluso de los vikingos en el siglo IX y X en nuestro continente. ¿Qué pasaría si hoy los vikingos dicen, bueno, reivindicamos nuestra condición de pueblo originario de Iberoamérica? Habitualmente estos argumentos que tienden a fraccionar a los pueblos, a dividir a las comunidades, a tratar de separar lo que ya está unido, siempre tienen una intención colonialista o imperialista, ¿no es así? Fíjense que hace 4000 años estaban los jebuseos, los antiguos palestinos en la tierra palestina realmente como pueblo originario, y las excusas para la fundación de Israel y el avance del colonialismo sionista fueron prácticamente cuestiones religiosas, casi leyendas, ¿no es así?, sobre un llamado reino de Israel. Entonces este tipo de argumentos nunca son inocentes, siempre esconden detrás de una especie de falacia una avanzada o una intención de orden geopolítico y en general militar. Cuando arriban los españoles a América, cuando llegan a América, en ese momento España era la primera potencia de Europa. Y fíjense que era un pueblo forjado en la lucha, porque venían de derrotar 7 siglos de ocupación árabe. Justamente en ese 1492 había caído Granada como fin de la ocupación musulmana en España, fue del 711 a 1492. Colón, que era de origen portugués, bueno, fue avalado por los reyes de España, y seguramente siguiendo esos mapas o esas tradiciones, también en esos tiempos se hablaba de los vikingos y de las rutas que muchas veces eran inexploradas, bueno, sobre todo a través de Isabel la Católica, logró el respaldo, ¿no? Menciono esto de España porque imagínense un pueblo forjado en 700 años de resistencia, tenía como valores fundamentales el coraje, la fe, la hidalguía, la generosidad, ¿no? La imagen
del Cid Campeador como modelo, pero además con un profundo temor a Dios, con una profunda vocación de llevar la fe a todos lados. Por tanto, la misión de España, si bien está innegable el aspecto de la conquista, también fue un proceso de civilización y evangelización. Y cuando yo mencionaba que era muy distinto a lo que había ocurrido, por ejemplo, en América del Norte con los ingleses, cuando Colón de sus viajes trae a distintos nativos y bueno, desde el punto de vista de la cultura portuguesa, que ustedes saben que Portugal siempre estuvo muy vinculado a Inglaterra, los planteaba como esclavos. El 20 de junio del año 1500, los reyes de España decretan la libertad de esos indígenas, y se le inicia incluso un sumario a Napoleón, y los reyes de España los declaran como buenos y leales servidores de la corona. Es decir, con ese decreto firmado por los reyes de España se marcó un poco lo que fue la columna vertebral de todo lo que fue la colonización española, de justamente negarse a la esclavitud, tan afín a los británicos, tanto con los pueblos nativos de América del Norte como con las poblaciones negras de África. Aquí tenemos una diferencia muy grande y podríamos, en ese sentido, hablar de que evidentemente en todo el proceso de este más de medio milenio, bueno, se pasó por diferentes etapas, la de los conquistadores, la de los adelantados. Después surgieron los caudillos, fundamentalmente de la población criolla, es decir, de aquellos de origen europeo, pero que de ahí viene criollo, se habían criado, habían surgido en este suelo y evidentemente defendían todo lo que serían una cantidad de valores autóctonos que a veces un adelantado o simplemente un funcionario enviado de España muchas veces no entendía. Surgió la organización de los cabildos, del llamado municipio indiano, las leyes de Indias. Se creó toda una civilización y una fusión cultural que, a ver, seamos de alguna forma sinceros, sobre todo en la primera etapa, pongámosle de 1492 hasta 1588, donde se produce un poco la derrota de la llamada Invencible, ¿no? De la invasión de España o de la guerra de España en su fracaso con la toma de las Islas Británicas. Ahí, sin duda, no vamos a negar que los conquistadores estaban sobre todo sedientos de riquezas, ¿no es así? No era precisamente gente muy, muy amable, para poner un caso, y estaba centrada muchas veces en llevar oro y plata a la metrópoli, que además a España eso le produjo una crisis por una especie de balanceo económico, o sea, la presencia y el acuñamiento de monedas en oro y plata produjo exactamente el efecto contrario en lo que sería la potencia económica de España del que ellos esperaban. Y después, cuando empieza sobre todo el periodo de los Austrias, y enmarcado sobre todo por esa crisis recurrente que tenía España y que también abarcaba a Europa, como que se produjo entre 1588 y 1713 un periodo de bastante, siempre entre comillas, libertad en Hispanoamérica, es decir, las instituciones funcionaron mucho más independientemente, tuvieron más protagonismo no solamente los adelantados, sino los caudillos, se fue fusionando una cultura distinta, pero
después con la guerra de la sucesión española, finalmente se produce en 1713 el llamado Tratado de Utrecht, y entran a tallar en España los Borbones, que tenían una cultura, fundamentalmente venían de la cultura francesa y también de la visión un poco anglosajona del mundo, donde se empezó sí ya a practicar una especie de colonialismo muy crudo. El trato fue absolutamente distinto y empezaron a producirse una cantidad de cimbronazos. De todas formas, para lo que sería nuestra región del mundo, y es un poco también la herencia de alguna forma geopolítica de la Argentina, se produce en 1778 la creación del Virreinato del Río de la Plata con Ceballos, y era un poco la reafirmación de toda esa fusión y de todo ese poderío ya hispanoamericano frente indudablemente ya a un absoluto intento del colonialismo británico. 1806, 1807, recordemos la expulsión de las invasiones británicas, y ya con el apresamiento de Fernando VII por los ejércitos de Napoleón, la declaración o la Revolución de Mayo de 1810, siempre con el Cabildo como entidad sanamente corporativa, con los vecinos, con los productores, con los comerciantes, con los militares, con los religiosos, como centro de toda esa vida de nuestra región. Pero fíjense que si nosotros incluso tomáramos de 1806 incluso al 2021, gran parte en este caso de la Argentina, de la historia nacional, y gran parte de la historia de nuestro continente está enmarcada por la defensa de nuestras raíces hispanoamericanas y por la lucha contra el colonialismo inglés o anglosajón, ¿no? Que siempre apuntó a la balcanización de nuestros países, como Lord Ponsonby en su momento con el tema de la ex banda oriental, hoy Uruguay. Fíjense, sacando un poco el ángulo de la información, pero siempre en el marco de lo que digo, hay dos películas muy interesantes que en general no son muy bien vistas, más allá de que son películas protagonizadas por actores muy reconocidos o por directores muy reconocidos. Una es Apocalipto, de Mel Gibson, también tan estigmatizado, que justamente marca lo que era en ese momento el colonialismo del imperio de los incas, ¿no es así? Y cómo sometían a los pueblos locales, y que termina justamente con la llegada de los españoles. Por supuesto, como indudablemente esa visión quiebra el tema de la llamada leyenda negra, es una de las películas que ustedes no van a ver en Netflix, ¿no es así? Y otra película que tiene muchos años, que es la película Queimada, de Marlon Brando, que llega también a una isla, digamos, por supuesto con nombre de fantasía, pero todo el proceso donde justamente un agente británico cómo va de alguna forma motorizando la población local, enfrentando sectores, en este caso vinculados a la comunidad negra, con los sectores criollos y todo eso para obtener la libertad de comercio y el colonialismo inglés, y como finalmente todos terminan siendo víctimas del mismo colonialismo, más allá de los enfrentamientos que en su momento tuvieron. Con lo cual, lo que estoy señalando, que cuando nosotros planteamos la unidad nacional y la unidad continental desde la comunión de nuestros orígenes, unir es vencer. Es decir, nosotros no le podemos decir a una sangre que tiene 529 años en nuestro continente que no es originaria, ni tampoco podemos desconocer el carácter nativo de los pueblos que estaban ya
en lo que hoy es Hispanoamérica. Es decir, acá ha surgido algo nuevo, que es la raza de Hispanoamérica. Por eso, en el año 1928, y yo la verdad que estoy absolutamente de acuerdo con esa definición, en México el gran filósofo mexicano, político, luchador patriota, José Vasconcelos, hablaba de la raza iberoamericana. Reconociendo, bueno, la confluencia de esos orígenes, el carácter distintivo de Iberoamérica, que no éramos exactamente Europa, pero tampoco éramos este tema, digamos, prácticamente discriminatorio y racista desde la otra perspectiva del tema que nos quieren poner aquellos que nos quieren circunscribir en extraños en nuestra tierra, ¿no? Yo creo que todos, de una forma u otra, tienen que estar orgullosos de sus orígenes. A mí me parece legítimo aquel que reivindica sus orígenes en los pueblos aborígenes, o aquel que reivindica su condición de mestizaje, o aquellos que eventualmente podemos también reivindicar nuestras raíces en pioneros que han llegado de distintos orígenes de Europa y han trabajado para la grandeza de nuestro país y la grandeza de nuestro continente. Todo reino dividido perecerá, decía un papa. Quieren balcanizarnos también culturalmente, quieren enfrentarnos, ¿no es así? Hoy podríamos decir que ¿qué sería, por ejemplo, de la Argentina? Si nosotros quisiéramos en este momento, por ejemplo, extirpar como ajenos a la Argentina a todos aquellos que eventualmente no tenemos un antepasado que tenga que ver con los pueblos aborígenes. Hoy en la Argentina hay un 5% de la población que podría llegar a reivindicar o sostener un origen aborigen absolutamente puro, y dentro de ese 5% hay solamente un 25%, digo, un 25%, el 5% que conserva, por ejemplo, parte de ese idioma original o de esa cultura, más allá de que haya, calculo, un 30% de nuestra población que tiene mestizaje con sangre indígena. Eso sería el fin de la Argentina. Sería crear esa dialéctica marxista, esa lucha de unos contra otros, con un fin absolutamente suicida sobre la identidad nacional. Yo creo que todos los argentinos somos iguales y no debe haber discriminación de orígenes, sino reivindicación de esta entidad absolutamente distinta que es Iberoamérica o Hispanoamérica, que es precisamente la unidad que plantearon nuestros grandes líderes, porque acá, sobre todo de los sectores masones, y ustedes escuchen muchas veces cómo responden incluso sectores liberales, sectores muy vinculados, hasta que incluso a veces hasta se ponen fotos de, entre comillas, de próceres británicos, ¿no? El odio, el racismo, con el cual atacan a los hombres y las mujeres de nuestra tierra. Por eso acá ha habido dos líneas muy claramente que se pueden distinguir en nuestra historia. La línea criolla, hispánica, que defiende nuestras raíces, que es una línea no sectaria, que es una línea que confluye con todo ese crisol, y una línea cipaya, claramente anglosajona, que desprecia a los hombres y a las mujeres de nuestra tierra, que llamaba a los cabecitas negras a quienes produjeron el 17 de octubre, por ejemplo, que en otra época le llamaba a los orilleros, que en otra época decían no hay que ahorrar sangre de gauchos, porque como bien decía mi gran maestro, el doctor José María Rosa, el Martín Fierro no es un cuento, no es un cuento de niños, es la historia de lo que a partir de la derrota de Rosas en Caseros, a partir de 1852, padeció el hombre de nuestra tierra, la persecución del gaucho, el exterminio. Y ellos soñaban, estos que hoy pretenden hablarnos de una Argentina supuestamente rica, una Argentina para pocos, una Argentina que sí tenía un pueblo esclavizado y una oligarquía rica,
pretenden, ellos soñaban con que esa inmigración con la cual pretendían reemplazar a esa barbarie federal que ellos le llamaban, a esos millones de Martín Fierros que exterminaron, pensaban que iban a venir los anglosajones. Hasta la belleza de nuestras mujeres hay que entregarles, decía alguno de los prohombres de, entre comillas, de ese sector. Claro, volvieron a llegar los españoles, llegaron los italianos, no llegaron los pueblos que ellos esperaban, en términos mayoritarios, y justamente eso también fue un renacimiento de todas esas raíces que formaron a nuestra nacionalidad. Por eso, esa inmigración que llegó sobre fines del siglo XIX y sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, consolidó esta raza iberoamericana de la cual estamos hablando, este crisol de razas. Y por eso nosotros, en esa gran línea nacional, reivindicamos a San Martín, reivindicamos a Rosas, reivindicamos a Irigoyen, reivindicamos a Perón, reivindicamos a Seineldín, ese gran eje, ese meridiano del siglo XX, que fue, por un lado, el 17 de octubre de 1945 y el 2 de abril de 1982. Pero los verdaderos racistas, los verdaderos discriminadores son ellos, aquellos como el comunismo que llamaba los desclasados, a quienes estaban gestando los lúmpenes, le decían, que marcharon en su momento hasta cantando la Marsellesa contra el peronismo, desde los ultraliberales y conservadores hasta los comunistas, de brazo con el embajador entonces de Estados Unidos, Spiro Braden, que ponían en ese Luna Park, porque siempre están con las mismas taras mentales, contra el nazifascismo. Estoy hablando del acto en el Luna Park del año de 1946. No han cambiado mucho, ustedes saben que al día de hoy siguen en la misma, con los mismos argumentos. Y evidentemente esa lucha, también en lo personal yo puedo dar un testimonio de compromiso con esa lucha y de alguna manera, aunque está mal que a veces hable uno de cuestiones personales en estos temas tan generales, también validar con hechos lo que uno también dice con las palabras. Yo, por ejemplo, por un lado, yo puedo decir, y le voy a pedir también a Germán que ponga alguna imagen, orgulloso por ejemplo, de lo que sería por el lado materno, ¿no? de mi abuelo, de Santiago García Martínez, que fue o es considerado incluso uno de los pioneros de la provincia de Santa Cruz, que llegó de Asturias con sus hermanos y realmente, en fin, levantó trabajo, levantó cultura, levantó ser nacional, incluso en zonas inhóspitas en ese momento de la provincia de Santa Cruz. Y quiero destacar, por ejemplo, lo que dice en el libro Antártida y Patagonia Argentina. Por el año 2012, Santiago García salió del lago argentino con una tropilla de 10 caballos en busca de tierras buenas para establecerse. Después de haber recorrido 1.500 kilómetros, se estableció en la zona centro de Santa Cruz. Esta tierra, aún no explotada, le atrajo más que ninguna otra por su ubicación, la abundancia de aguadas, la topografía del terreno y la calidad de sus pastos. Reconocido el terreno, Santiago García llamó a sus 2 hermanos, quienes fueron a su encuentro arriando un rebaño de 400 ovejas. Acá habla más adelante de la forma de vida, dormían entre las matas, sus camas eran simples cueros y se cubrían
con lonas. En la zona había numerosos baguales, vacunos y equinos. Estos animales completamente salvajes eran peligrosos. Y si bien no pudieron reducirlos a corral, los proveyeron de alimento, al igual que las bandadas de ñandúes que abundaban en la región. Extraían sal de las salinas próximas, vivieron a cielo abierto durante un año, luego construyeron una cocina y un cuarto de adobe, vivienda que fue ampliándose al crecer más tarde toda la familia. El cuidado de la majada exigía desplegar una cantidad de actividades intensas, un pozo de tierra. Al pozo de tierra lo recubrían con un cuero vacuno, volcaban allí el agua con antisárnico y bañaban pacientemente ovejas. Bueno, habla de todo el proceso del esquilado. Que la estación más cercana era Jaramillo, que estaba a 24 leguas. Desde allá bajaban a Puerto Deseado en ferrocarril. Una vez al año bajaban a Puerto Deseado en carretas tiradas por bueyes. Y en 1914, recién la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia les otorgó un crédito con el cual financiaron el alambrado del campo, y el alambre abarcó toda la tierra que ellos, bueno, habían trabajado. Nadie puede negar que hay un fuerte componente también de nuestro ser nacional, de la sangre europea, que no solamente en la época de la colonización y de la conquista, sino hablando del siglo XX, desarrolló una tarea pionera. Entonces yo, por un lado, eso a mí no me convierte en racista por reivindicar esa parte de mi sangre, porque a su vez también les quiero señalar algo. El partido, hoy tan estigmatizado y criticado, que fue el Partido Nuevo Triunfo, creado en 1990, lejano antecedente de lo que hoy es el Frente Patriota, en su propio programa de gobierno, en los 34 puntos, reivindicaba el derecho de los pueblos aborígenes, el derecho a todos los, valga la redundancia, los derechos que hoy se le niegan. Yo he tenido, por ejemplo, el honor de marchar con Miguel Ángel Saulo en el año 2014, encabezando una marcha de nuestro movimiento, que, bueno, justamente se definía, y así era, el último cacique tehuelche, cuando precisamente el gobierno, entre comillas, progresista de Cristina Kirchner decidió desalojar a toda una comunidad indígena en el Valle de Silencio, en Salta, y dárselo al régimen de Evo Morales. Corrieron el mojón y le regalaron un territorio a un gobierno comunista. ¿No es así? ¿Quién defiende realmente los derechos de los pueblos aborígenes? Digo yo, porque bajo el gobierno de Cristina Kirchner echaron a toda esa comunidad indígena con el ejército boliviano y con la anuencia del gobierno argentino. Y fuimos justamente nosotros, los que ustedes siempre estigmatizan, los que marchamos a la Cancillería en defensa de esos pueblos, y en mi caso acompañado en solidaridad por Miguel Saulo, el último cacique tehuelche. Ustedes se preguntarán, ¿quién acampó con los Cuom en Plaza de Mayo? Ustedes pensarán en todos los políticos. Ningún político. El que acampó con ellos se llamó Alejandro Biondini. Cuando también los Cuom eran y son perseguidos, porque imagínense si a la propia provincia de Buenos Aires, que ahora quieren regalar pasajes para Bariloche, más de la mitad de la provincia de Buenos Aires no tiene ni cloaca, ni agua corriente, ni pavimento, ni las necesidades fundamentales. Imagínense si estos sinvergüenzas se van a acordar de los pueblos aborígenes, de los pueblos Cuom, ¿verdad?, que viven en la más absoluta marginalidad de todos los gobiernos.
Y hablando de esa unidad, de esa hermandad absoluta de la sangre, yo recuerdo en los tiempos donde también a lo que era en ese momento Alerta Nacional o nuestro partido, también se lo calificaba de una cantidad de cuestiones a nuestra agrupación. El entonces secretario de Veteranos de Guerra, Luis Alberto Vera, se reía y decía, sí, mirá como dicen, ¿no? Como nos decían fascistas, nazis, no sé cuántas cosas más. Sí, yo también tengo pura sangre tehuelche, ¿no es así? Porque Luis Alberto Vera había sido adoptado por un matrimonio de origen chileno y él era tehuelche, uno de los últimos tehuelches, y había sido soldado en el Regimiento 25, considerado prácticamente como un hijo por el propio coronel Seineldín, llevaba en su rostro los esquirlas de una granada que le había explotado durante los combates y fue asesinado por el gobierno masónico de Alfonsín el 6 de abril de 1988. Entonces, nosotros estamos hablando con autoridad, con absoluta autoridad, de nuestra reivindicación del Día de la Raza Hispanoamericana o Iberoamericana. Ese es el pensamiento del Frente Patriota. Ese es el pensamiento del auténtico nacionalismo argentino, respetuoso de todos los orígenes, pero nuestra realidad nacional y continental es otra. Nosotros podemos tener opiniones históricas. Yo puedo opinar sobre el Imperio del Japón, puedo opinar sobre Gengis Khan, puedo opinar sobre el Imperio Otomano, puedo opinar sobre la Segunda o la Primera Guerra Mundial, pero eso no me transforma en la opinión, me transforma en una opinión histórica, o no tenemos libertad de pensamiento. Pero todo se estigmatiza. Y aquellos que son el sumum de la discriminación y del odio, fundamentalmente aquellos que comulgan esa cultura anglosajona, basta que vean las redes. Son aquellos que hasta agreden muchas veces a camaradas nuestros por integrar nuestro frente, supuestamente, porque no son rubios y de ojos azules, ¿no es así? No hay mayores discriminadores que los antidiscriminadores. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestro pueblo, estamos muy orgullosos de este crisol de razas, y hasta pensamos simbólicamente en la raza argentina, que es la que debe unirnos, aquello que decía el general: para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Así que hoy la lucha en esta etapa, reivindicando este Día de la Raza Iberoamericana, este Día también de la Hispanidad, sigue siendo nacionalismo, patriotismo o globalismo, nacionalismo, más de lo mismo. Así que a 529 años de la llegada de los españoles, en fin, de este cruce, de esta fusión entre dos civilizaciones, nosotros queremos reivindicar desde ese concepto estas raíces, defender estas raíces y también hablar de nuestro futuro. Y saber que aquellos que quieren dividirnos, que aquellos que, por un lado, son tan ignorantes, son absolutamente tan ignorantes, porque francamente yo no he visto tanto racismo como aquellos que hasta se ponen la foto de Churchill en sus perfiles, ¿no es así?, que odian al pueblo, como aquellos que creen
que después de más de medio milenio tienen que salir a incendiar propiedades, a quemar la bandera argentina y en definitiva a ser los idiotas útiles de ese mismo colonialismo bajo otro ropaje. Así que hoy más que nunca, viva, como decía Vasconcelos, el Día de la Raza para Iberoamérica, para Hispanoamérica, y en base a esa tradición común y a esa lucha común y a ese futuro común que todos tenemos, hoy más que nunca, Dios y patria. Viva Iberoamérica, viva Argentina, y un hermanado abrazo también para todos nuestros camaradas de España.